Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. En este caso, continuando con el tema diseño anteproyecto de locales industriales, vamos a interpretar o vamos a hablar de algunos casos de aplicación de la normativa, reglamentación, ordenanzas para los accesos, ya sean dentro del interior de los locales o en el exterior de los locales con respecto a mi predio o con respecto al espacio urbano, calle o el espacio urbano rural. Los accesos están directamente vinculados con los locales porque permiten vincular un local con otro, y a su vez también con las circulaciones, porque las circulaciones son las que me van a permitir, en definitiva, llegar y cruzar ese acceso y vincular entonces esos locales o zonas de trabajo. Podemos distinguir lo que corresponde al personal, lo que corresponde a los vehículos, a modo general, ¿verdad? Y cuando hablamos de personal, van a ver que la norma no hace distinción, habla de trabajadores en general, ¿verdad? Siempre menciona trabajadores, no menciona si son operarios, si son trabajadores o recursos humanos de gestión, de administración, técnicos, sino que habla de trabajadores y por esa palabra entonces va a estar haciendo referencia a todo aquel recurso humano necesario en la planta. Y yo les diría también que es bueno considerar todo aquel que pueda ingresar a la planta, aunque sea de modo eventual, como para ingresar a un local de ventas o a una sala de reuniones, o a un mantenimiento, según la frecuencia y la logística que se tenga en cuenta en la planta. Y vehículos, la norma en realidad no va a mencionar nada sobre vehículos, ni vehículos de carga, descarga, o sea, camiones, ni tampoco para birrodados o para lo que pueden ser autos, como un estacionamiento, ¿verdad? Para los operarios, sino que en esos casos deja librado al criterio, no plantea cuáles deben ser esos huecos, sino que deja librado al criterio del que diseña. Se va a ocupar más que nada de ingresos y salidas, o de entradas y salidas, o de puertas, ¿verdad? Con respecto a los casos de seguridad, o sea, con respecto a los casos de evacuación y de emergencia. Bueno, entonces tenemos que va a hablar de, seguramente vamos a encontrar que podemos encontrar que va a hablar de salidas y entradas, personal, vehículos, yo se los, lo tienen acá en la diapo, pero no van a encontrar normativa relacionada con vehículos, y no va a hablar tampoco de predio y locales, sino que va a hablar de puertas al exterior y puertas interiores. Pero nosotros debemos considerar también con esos mismos criterios cuando tenemos, por ejemplo, un portón o una puerta que permite acceder del espacio exterior urbano a mi predio, y considerar en ese caso no solo quienes van a circular, las dimensiones de los vehículos, ¿verdad? La cantidad de operarios, sino que también considerar qué pasa en el espacio urbano, o sea, qué pasa si tengo columnas de alumbrado, si tengo arbolados, si tengo señalizaciones, si tengo paradas de ómnibus, la circulación incluso, ¿verdad? El sentido de la circulación de esas vías de circulación. Si tengo, por ejemplo, en sanitaria, en el colector alguna boca tormenta, esos casos, si bien la norma no los menciona directamente, sabemos que los está mencionando cuando nos da en el plan de ordenamiento territorial estos datos. Y con respecto al interior del local, ya sea un traslado interior de personal o de equipamiento, o de el interior del local, cubierto, semicubierto, a mi predio y de allí al exterior, para el equipamiento tenemos que considerar estos casos que son necesarios
para mantenimiento y para acceso de equipos, y bueno, y también si flexibilidad o crecimiento si está previsto. Aunque la norma, repito, nuevamente, no los considere. Bueno, acá les pongo algunos ejemplos de puertas y portones para realizar algún comentario más. Y en estos dos casos les muestro, ¿verdad? Que les estoy acá señalando, con el cursor les muestro dos tipos de puerta para acceder a locales de refrigeración, sea enfriamiento, sea congelado, sea cámaras de frío, en otras palabras. Tenemos una puerta batiente, y en este caso la puerta batiente, por seguridad para el que está dentro de la cámara, abre hacia afuera, abre hacia otro local. Lo que hay que tener presente es que no haya una circulación, porque si hay una circulación, ya sea de vehículos o una circulación de personal que, ¿verdad?, que esté directamente planteada en este sector y no tenga, como en esta puerta vaivén, una mirilla, puedo estar pegándole a la persona que está circulando. O si es un vehículo incluso, puede dejar trancada, puede ocasionar que la puerta no se pueda abrir o pegarle a la persona que la está abriendo o impedir la salida. En este caso, que es una puerta vaivén, o sea, abre y cierra hacia los dos lados, tiene mirillas por ese mismo motivo, ¿verdad? Para no pegarle, para no generar inseguridad en aquel que esté cruzando o esté parado del otro lado de la puerta. Luego tenemos portones. En el caso de portones, ya sean del local de mi industria o de cualquier local dentro de mi predio o hacia el exterior, la norma tampoco menciona nada, y tenemos diferentes tipos de portones. Podemos tener corredizos, como este, podemos tener basculantes, cortinas de enrollar, plegables, o batientes, de una hoja o de dos hojas. Acá lo que hay que tener en cuenta es que cualquiera sea el portón, también podía ser puerta en el caso de personal, de trabajadores, nunca abre hacia el espacio calle. Y cuando abre hacia el interior del predio, es necesario, como en este caso, colocar o prever algún tipo de protección, porque si se circulara por acá y no tuviera esta protección, estas barandas amarillas que aparecen acá con caños, alguien podría circular por aquí, cuando se abre el portón podría estarlo dañando. Y lo mismo en estos casos, ¿verdad? No abre hacia el exterior, y de preferencia, si es un local y el local tiene apertura hacia un espacio abierto de mi predio, también es conveniente que esa hoja esté en el espacio exterior. Si es de evacuación, bueno, ahí o no tiene hoja, es un hueco, ¿verdad? O no puede ser, tiene que ser batiente necesariamente. Bueno, acá les muestro algún caso extremo de cuidados que hay que tener con las dimensiones, aunque la norma no lo manifieste, y es claro que la norma no lo va a marcar porque se dan tantos casos como situaciones tenga esa planta industrial o ese depósito o ese estacionamiento. Entonces, la norma no plantea ni alturas ni anchos, pero lo que sí tenemos que tener presente es que si yo tengo un ancho para circular vehículos, carritos, ¿verdad? Vehículos, y tengo que se dan en los dos sentidos, el portón no puede tener un ancho menor. Y bueno, y si yo sé, como en este caso, que podría llegar a tener una extensión en altura determinada, es bueno considerar esa extensión en altura o tener muy bien señalizada esa situación con alguna advertencia clara previa para que no se pudieran llegar a dar estas situaciones de riesgo para el que maneja, para los que puedan estar circulando, para la carga, por supuesto, también, pero sobre todo para el personal. Acá vemos entonces portones, y vieron que las alturas de estos huecos con portones corredizos que abren sus hojas, las tienen por el lado de afuera,
son dimensiones que si bien no llegan totalmente al techo, son prácticamente de la totalidad del cielo raso. Bueno, ¿qué cosas considerar entonces, ya que la norma lo deja a criterio, no establece ningún parámetro? Y bueno, volver a recurrir a las pautas de diseño para el anteproyecto que uno tiene presente, considerando seguridad, funcionamiento, operarios, accesos, conexiones, mantenimiento, traslados, mejores circulaciones, porque el acceso, cuanto más fluido sea el tránsito por el acceso, es una mejor circulación interna, y si se tiene previsto flexibilidad de crecimiento, también tenerlo en cuenta con respecto a esos accesos, no poner un acceso o una puerta o un portón donde luego vaya a haber un crecimiento porque tal vez esté anulando alguna puerta de evacuación o alguna circulación. O sea que es sentido común y ponerse en todas las situaciones posibles, considerando cómo sería el funcionamiento hoy y el funcionamiento el día de mañana. Bueno, ¿qué es lo que dice la norma? La norma hace referencia a puertas y salidas. Y con respecto a esto va a mencionar entonces la cantidad de salidas, va a decir que las dimensiones y las puertas, la cantidad de salidas, las dimensiones, o sea, el ancho y la altura, y ni que hablar, ¿verdad?, de, de, como les dije, la cantidad, ¿verdad?, tienen que ser suficientes para que todos los trabajadores ocupados en esos locales puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. En realidad esto va a criterio del que lo hace, porque yo puedo decir que con rapidez coloco una puerta en un extremo de ese local de, no sé, 1,20 m, 1,50 m, y que considero que eso es suficiente. Es criterio, es discutible, pero la normativa o la reglamentación de la Dirección Nacional de Bomberos luego va a establecer pautas y reglamentos para dar, en el caso de puertas de emergencia y de evacuación, va a dar sí pautas concisas que se tienen que cumplir. Entonces, en realidad acá, en esta norma nacional, no se está dando ninguna pauta más que criterio, porque también se está apoyando en la otra Dirección Nacional de Bomberos, que también es nacional. Bueno, acá lo que dice es que tendrá que ser visible y debidamente señalizado. Visible significa que mi puerta, mi portón de salida no puede estar oculto detrás de un equipo o semioculto detrás de un equipo, que yo no pueda acceder con facilidad porque está detrás de equipamiento, de depósitos permanentes, estructuras para depósito, para almacenaje o depósitos eventuales, o que tenga obstrucciones de cañería o de instalaciones, o como vimos, circulaciones que pudieran estar afectando, que cuando voy a abrir, cuando voy a batir o voy a abrir esa puerta, pudieran estar afectando. Y luego esto es importante porque dice que si hay locales expuestos a problemas de incendio, explosiones, intoxicación, entonces ahí es obligatorio como mínimo 2 salidas al exterior. Y cuando se menciona el exterior, no es entre un local y otro, sino que tienen que ser salidas directas a un espacio exterior, que puede ser el predio, puede estar semicubierto, porque podía tener, a ver si la diapo era la anterior que teníamos acá, puede estar semicubierto como acá, porque puede tener un techo que proteja una zona de carga y descarga, pero esto es una salida al exterior. El exterior puede ser mi predio, como se ve acá, o podría ser la salida al exterior directamente al exterior de todo el predio, a la zona urbana. Y convenientemente distantes entre sí, quiere decir lo más alejadas entre sí posibles, y cuando se sale nuevamente, que se salga, que esa puerta esté y que se salga a una zona que no sea tampoco peligrosa y que sea fácil la evacuación. Esto es las salidas, entonces, con respecto a espacios exteriores.
¿Qué pasa cuando habla de puertas de comunicación interiores? Bueno, las puertas de comunicación interiores son cuando comunican dos locales que están en un espacio cubierto. Entonces, dice que son las mismas condiciones de antes, o sea, las que mencionamos, y bueno, agrega que no hayan obstáculos que interfieran, que fue lo que acabamos de ver, lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Que no hayan cañerías, que no hayan instalaciones, depósitos permanentes o eventuales. Bien. Acá les voy a mostrar, si bien instalación eléctrica es un tema aparte, pero les voy a mostrar en este caso que la norma, la reglamentación, la normativa de UTE establece para subestaciones algunas pautas para comunicar la subestación con el espacio exterior. Primero habla de niveles, porque se pueden dar en estos tres casos. Subestaciones cuyo relación con la vía pública estén sobrelevados, o sea, que estén por encima, que estén a nivel o que estén por debajo del mismo. En general, una planta industrial van a estar a nivel, pero si la calle tiene pendiente o mi predio tiene pendiente, puede ser que sea necesario cumplir con la pendiente de una rampa para comunicarse con el espacio exterior. Y dice que cuando está ubicado de forma independiente en el predio. En la planta industrial, si el predio tiene dimensiones importantes, porque así lo amerita la planta, generalmente va a suceder esa situación, que va a ser independiente y es recomendable que sea independiente del resto de la planta industrial. ¿Por qué? Por este motivo, porque el local tiene que tener libre acceso, o sea, no tiene que estar obstruido por absolutamente ni circulaciones, ni de personal, ni de vehículos, ni obviamente ningún depósito, ni equipamiento, ni instalaciones, todo el año y 24 horas, 365 días y 24 horas para que eventualmente, si fuera necesario, accediera al personal de UTE, o sea, los encargados de la maniobra de UTE. Y si ustedes observan, la norma en la diapo anterior que yo les estaba mostrando, dice que las puertas tienen que ser abatibles totalmente. ¿Qué significa abatibles totalmente? Que tienen que abrir, tienen que ser batientes y que tienen que abrir hacia el exterior. O sea que nuevamente acá, si hubiera una circulación, estaríamos en una situación de riesgo para el que circulara, así fuera una vez al año y un día que ingresara el personal. Y acá sí da dimensiones. Si ustedes se fijan, dicen que tiene que tener 90 centímetros este ancho y 2,40 la altura. Y acá dice que tiene que tener, en este caso del portón, que tienen que ser 2 hojas y el ancho, ¿verdad? 1,50 y la altura del nivel de piso terminado más alto, o sea, en este caso siempre va a ser el interior, el interior de los locales siempre tienen salvo alguna excepción, tienen el piso más alto para que no entre el agua, ¿verdad? Nada más, esa es una, por ejemplo, es una de las razones, en este caso del 0,10 a la parte del dintel, o sea, la parte inferior de lo que es este hueco, 2,40. O sea que con respecto al exterior, estaríamos en 2,50 la altura del dintel, o sea, la parte superior de esa puerta, con respecto al nivel de piso terminado exterior. Bien, vimos entonces salidas interiores. Ahora vamos a ver qué me dice con respecto a puertas y salidas. Lo que me dice es que el ancho mínimo de las puertas exteriores, pero se acuerdan que las interiores tenían que cumplir lo mismo, como mínimo tienen que tener 1,20 m. Y si fueran más operadas, si tuviéramos, si quisiera yo calcularla según el número de operarios, sería 1 más el número de operarios dividido 200 por 1,20 m. Y acá está lo que yo les dije, donde N es el número de personas o de operarios o de trabajadores que podrían llegar a evacuar. Quiere decir que serían absolutamente todos aquellos que en algún momento pudieran ingresar o se pueda prever que pueden ingresar a la planta o a ese local.
Se abrirán hacia el exterior porque son puertas de emergencia, excepto las de vaivén, que bueno, que ya vimos que abren hacia los dos espacios. Luego algo de obvio, que es que no pueden estar cerradas, ¿verdad? Bajo llave, que sea dificultoso la apertura, y que si, bueno, tenemos escaleras, la puerta no puede dar hacia la escalera porque, bueno, por razones de seguridad, ¿no? Le podemos pegar con la hoja al que va subiendo. Bueno, muchas gracias. Vimos entonces los accesos, algunos datos de los accesos, y vamos a complementar luego, se va a complementar con la normativa de la reglamentación de la Dirección Nacional de Bomberos y explicándose en el caso que veamos instalación eléctrica, un poco más el tema de las subestaciones. Muchas gracias.